Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Bamidbar. Esta Perashá normalmente la leemos antes de la fiesta de Shavuot y tiene muchos motivos. Es muy bonito compartir con ustedes antes de esta fiesta, antes de esta festividad tan importante para el pueblo de Israel, un secreto, por ejemplo. Quiero compartir nada más un pequeño detalle dentro de muchas cosas que vamos a hablar de esta Perashá tan especial. Primero, hablaremos de una condición importante para que el pueblo de Israel reciba todas las verajot que tiene que recibir. La verajá más importante, por supuesto, la Torah Kedoshá. La condición principal es el Shalom. Como sabemos, como dice la Gemara, en Kli amahazik verajá el Shalom. No hay un utensilio en el mundo, en todo el mundo entero, que pueda contener la verajá si no es el Shalom, la paz. La paz es una condición importante para todas las verajot que recibimos de Akadosh Baruj Hu, y por supuesto para la Torah. Como sabemos, dice el Pasuk, Vaihan Shan Israel Negedar. El pueblo de Israel llegamos a una unión tal que podemos acampar cerca del Ar Sinai, y el Pasuk en la Torah lo llama en singular, en la Shon singular, Vaihan. ¿Cuál es el motivo? Dice Rashi, que Ish Echad Belev Echad, como un solo hombre con un solo corazón. Se logró. Y a partir de ese momento fue cuando recibimos la Torah Kedoshá de Akadosh Baruj Hu. Pero dicen los Jajamim, ¿cómo se puede lograr esta unión? ¿Cómo se puede lograr el no tener envidias, el no tener competencia? ¿Cómo se puede lograr? Entonces, uno de los motivos que leemos Perashat Bamidbar antes de Hag HaShavuot es justamente por eso. Porque imagínense, en el Midbar, en el desierto, caminando a 40 grados de calor o 45 grados de calor, donde no entra la señal del celular, donde el traje o la camisa que llevas vestido es indiferente, no tienen ninguna trascendencia realmente. Va caminando una persona con mucho dinero, una persona con poco dinero, pero en ese momento y en el desierto, ¿de qué le sirve su dinero? ¿De qué le sirve que tenga un coche o una casa muy grande? En ese momento todos somos completamente iguales. Imagínense un lugar tan remoto que ni siquiera la señal del celular puede llegar ahí. Pero sí, realmente le existen puntos así en la tierra. Y entonces la susceptibilidad que eso nos da la posibilidad de unirnos y no tener competencias ni riñas entre nosotros. Por eso, la persona debe sentirse en el midbar. Hemos escuchado ya muchas veces de la presión tan grande que siente una persona dentro de nuestras comunidades cuando se trata de hacer una alegría, por ejemplo. Toca hacer un brit milá, un bar mitzvah, una boda, etc. Y entonces entramos en una competencia. Y esa competencia genera, además de la alegría tan grande que hay para festejar la fiesta que nos viene, por supuesto, una pelea interna muy grande donde, bueno, no tengo los recursos, pero ¿cómo le voy a hacer? No voy a hacer menos que el otro, y el otro hizo muy grande, yo hice muy chico, y etc. Y eso es algo muy, muy triste. Quiero compartirles que una vez estaba en el Beta Knesset de nosotros y me habló una persona, un israelí, una persona de Israel, y me dijo, quiero hacer Brit Milá de mi hijo. Y, por supuesto, con mucho gusto, eres bienvenido, preparamos todo. Una hora antes del Brit Milá me acordé que no le dije una condición muy importante. En un Beta Knesset se tiene que poner toda la comida kasher. Y se me olvidó decírselo. Entonces le llamé una hora antes del Brit Milá. Le digo, oye, te recuerdo que todo lo que vayas a traer, no sé, los panquecitos, todo el diafe que quieras poner, tiene que ser kasher. Entonces me dice, no te preocupes, todo lo que voy a llevar es súper kasher. Y bueno, no me explicó nada más hasta una hora siguiente donde nos vimos en el Beta Knesset. Cuando llegué, estaba ahí una persona partiendo piña, sandía, melón y las mejores frutas de la estación. Me dice esta persona, ¿esto es kasher? Le digo, ¿cómo? Súper kasher, pero ¿nada más vas a poner esto? Me dijo, sí, nada más voy a poner esto. Puso una mesa muy bonita de fruta. Cuando la gente llegó, se sirvió fruta de todo tipo. El Brit Milá, que es lo más importante, por lo que fue lo que relució, resaltó de una forma muy especial y me dio a mí una lección muy importante. No importa lo que pongas, lo que dejes de poner, lo más importante es lo que estás festejando. Y el ruaj, el sentimiento que lleva a la gente que participe en tu alegría. Entonces no tratemos de competir, no tratemos de impresionar o de hacer lo que el otro hizo, lo que el otro dejó de hacer, sino simplemente darle fuerza a tu propia alegría y disfrútala. Hay que sentirnos como en el midbar, hay que sentirnos como en el desierto, sin peleas. Aquí todo es igual. En el desierto todo es lo mismo. Por eso ahí fue cuando recibimos la Torah, en el desierto, en el midbar Sinai. Y ese es uno de los motivos que leemos esta perashá antes de la fiesta de Hag HaShavuot. Es la condición.
Besat Hashem, cada año y año tenemos que reforzar este tema. Unión, unión y más unión. Y comenzar, por supuesto, con la casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, con la suegra, con los suegros, con todo lo que tenemos alrededor, empezar a reforzar la unión. Otro tema muy importante que encontramos en la Perashá, y que por supuesto también es básico para toda nuestra vida con Torah, y justamente antes de recibir la Torah tenemos que tener este ingrediente, es el tema del orden. Por ejemplo, cuando salimos de Mitzrayim, cuando veníamos saliendo, todos, imagínense, 600,000 personas entre 20 y 60 años, más aparte los niños, las mujeres, los ancianos, éramos aproximadamente unos 3 millones de personas. Imagínense 3 millones de personas caminando en el desierto. Así, todos a cómo se va, a cómo vas. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos dijo, no, así no se camina. Todo tiene que ir con orden. Y en esta perashá nos explica el orden perfecto. Que el mahané, todo el campamento del pueblo de Israel llevaba ese orden siempre. Tanto cuando se establecían como cuando caminaban también. Y entonces yo siempre pienso una foto satelital de ver 3 millones de personas caminando en un perfecto orden, cada quien con su tribu, cada quien con su bandera, cada quien llevando el orden perfecto en su forma de caminar y de asentarse. Eso es lo que dio al pueblo de Israel la posibilidad de avanzar. Si no hubiera sido imposible, imagínense, uno quiere ir al baño y el otro quiere hacer, 3 millones de personas. Sin embargo, Hashem nos dijo, todo tiene que caminar con orden. En la vida, uno de los ingredientes más importantes que tenemos es poner orden, empezar a poner orden a lo que hacemos. Y para la Torah, por supuesto, sin orden no funciona nada. Sin empezar con orden a estudiar, sin darle la prioridad que necesita. Cada cosa de las que hacemos. Por ejemplo, yo puedo llegar a mi shiur, a mi clase de Torah, y que el jajam me empiece a hablar y escuchar. Y por supuesto me voy a llevar muchos conceptos, va a ser una clase muy trascendente para mi vida. Claro, la Torah siempre es así. Pero no tiene nada que ver con una clase en la cual me proponen un orden. Sé que tiene un principio, un fin, un desenlace, tiene una parte intermedia muy, muy fuerte. Después termino con algo y sé que me voy a llevar. Y así tengo orden. Hay un fenómeno muy interesante estudiado por los jajamim encargados de Jinuj, de la educación de los niños, que hoy, Baruch Hashem, la ola de gente que ha hecho Teshuvah y que con todo su corazón se ha entregado a la Torah de Hashem, ha podido en poco tiempo superar a mucha gente que probablemente muchos años había estudiado Torah. Y entonces, en 4, 5, 6, 8, 10 años, claro que no es una regla, pero han podido llegar a destacar mucho en grandes yeshivot, en kolelim, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a ver por qué. ¿Por qué se daba este fenómeno? Si realmente tenían menos tiempo de estudiar que otros, obviamente sin generalizar, podían haber logrado tanto crecimiento en tan poco tiempo. Y la conclusión a la que llegaron los jajamim fue que independientemente que las personas no tenían Torah en sus vidas, pero tenían estructura. Tenían estructura que su vida se las había dado. Por ejemplo, habían tenido un trabajo, o habían sido parte de una escuela o de una universidad con mucho orden, con mucha claridad, y entonces tenían una disciplina tan clara que eso les hacía lograr cosas muy importantes en poco tiempo. Para todo en la vida es importante el orden. Y por supuesto, para la Torah, para el estudio de la Torah Kedoshá, es fundamental. Encontramos un midrash muy bonito. Siempre antes de recibir la Torah Kedoshá, se cuenta este midrash. Akadosh Baruj Hu decide darle la Torah al pueblo de Israel. Sin embargo, él sabía que los demás pueblos también en un futuro se podrían haber quejado con Hashem diciéndole, bueno, y nosotros también hubiéramos querido recibirla, ¿por qué no nos las ofreciste? Por lo tanto, dice el midrash, de una forma muy metafórica y muy profunda también, por supuesto, que Akadosh Baruj Hu propuso la Torah a los demás pueblos. Y se acercó, por ejemplo, con los Ishmaelim, con los descendientes de Ismael, y les dijo, ¿ustedes quieren recibir la Torah? Y le contestaron, ¿y qué está escrito en ella? Y les dijo Akadosh Baruj Hu, en la Torah está escrito, no matarás. Dijeron los Ishmaelim, nosotros no podemos recibir una Torah así porque nuestra vida está hecha en base a matar, en guerras, en las guerras santas, etcétera, etcétera. No podemos recibir una Torah así en nuestro pueblo. Y así fue con cada uno de los pueblos de Akadosh Baruj Hu y les propuso la Torah, pero cada uno tenía un punto especial o específico que no le acomodaba de la Torah a su vida, por lo tanto decidieron no recibirla. Sin embargo, cuando Akadosh Baruj Hu se acercó con el pueblo de Israel y les dijo, ¿ustedes quieren recibir mi Torah? Conocemos muy bien la historia que nosotros contestamos, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. No preguntamos qué está escrito, no antepusimos ninguna condición, sino directamente haremos y escucharemos.
Y por eso Akadosh Baruj Hu decidió entregar la Torah al pueblo de Israel. La pregunta surge a la vista. Cuando una persona quiere vender algo, una persona es un gran vendedor, tiene algo para vender y sabe que lo que tiene no le acomoda al cliente de alguna manera. ¿Qué va a hacer? Cuando el cliente le pregunte, él ese pequeño detalle se lo va a dejar hasta el final. Le va a decir, mira, es una súper tela, tiene muchas cualidades, se vende muy fácil, etcétera, etcétera. Y también tiene un problema que encoge con el agua fría. Bueno, pero hasta el final se lo diría como a lo mejor las letras más chiquitas del contrato. Así tendría que haber sido aparentemente Akadosh Baruj Hu, si quiere vender su Torah, si quiere dar su Torah a los demás pueblos. ¿Por qué cuando, por ejemplo, los Ishmaelim le dijeron qué está escrito en ella? ¿Por qué no les dijo a Hashem, mira, Shabbat, que es un regalo impresionante? Hay muchos consejos para Shalom Bait, hay una vida plena y llena de espiritualidad, es una vida preciosa junto con Torah. Bueno, y al final de todo, decirles, y también la Torah dice, no matarás. Entonces de esa manera los pone a pensar, pero directamente decirles justamente lo que no quieren escuchar, como que es algo que no se puede entender muy bien. Obviamente, cada midrash tiene su profundidad, pero el yesod que sale de todo esto, o la base que podemos apoyarnos en esta pequeña pregunta, es algo muy importante para nuestras vidas. Akadosh Baruj Hu propone la Torah, y Hashem dice, tiene una finalidad muy clara. Mi Torah es un entendimiento elevado espiritual, el cual ninguna mente material, ningún cerebro material, ninguna mente material puede llegarla a entender. Y entonces, cuando los pueblos quisieron ponerse a ese nivel, diciéndole a Hashem, bueno, ¿y qué dice tu Torah? ¿Y qué dicen esas leyes? Dijo Akadosh Baruj Hu, yo no la puedo malbaratar, yo no la puedo bajar algo tan grande, algo tan importante, a que el sejel, el entendimiento humano, lo entienda o no lo entienda. Por lo tanto, como ellos antepusieron una condición, ¿qué dice la Torah? Akadosh Baruj Hu directamente dijo, no es para ellos, no se las puedo entregar. Mi Torah no se la anteponen en condiciones. Cuando llegó con el pueblo de Israel entendió de una forma muy clara que la Torah es espiritual y nosotros somos materiales. Entonces sería imposible llegar a entenderla, sería imposible condicionarla. Por lo tanto, le dijimos a Kadosh Baruj Hu, Naaseh v'nishma, la vamos a hacer, vamos a cumplir todo lo que tú nos digas, porque entendemos que nuestra limitación física en este mundo no nos da la posibilidad de entender tu profundidad, tu grandeza, Kadosh Baruj Hu, por medio de tu Torah Kedoshá. Por lo tanto, el pueblo de Israel recibió la Torah Kedoshá. La pregunta sería, ¿y entonces por qué Naaseh? Se entiende muy bien, vamos a cumplir, pero ¿por qué Nishma? Si nosotros no podemos llegar a entender. La respuesta es no. Claro que sí podemos llegar a entender, pero solamente a través de pasar un proceso de espiritualizarnos. No sé si existe esa palabra en el diccionario, pero espiritualizarse significa llenarse la vida de espiritualidad. ¿Cómo? Cumpliendo las mitzvot. Hashem nos dio una receta increíble, infalible. Cada mitzvah y mitzvah te llena a ti, te eleva, te ilimita. Por lo tanto, a través de cumplirla, es así cuando realmente la puedes llegar a entender. En algunos sentidos, de alguna manera, obviamente entender hasta lo más profundo, el Dat Elión, el entendimiento elevado de Akadosh Baruj Hu, es imposible. Sin embargo, por medio de cumplir, por medio de espiritualizarnos, podemos llegar a entender un poquito más. Ese es el yesod, esa es la base. Y la base que sale de todo esto es que nosotros debemos poner siempre la Torah en nuestras vidas como el centro. Lo entendamos o no lo entendamos. No condicionar. No, bueno, si lo entiendo, lo cumplo. Si no lo entiendo, no lo cumplo. No, esto es de Hashem. Esto es muy elevado, muy por encima de mi entendimiento. Voy a empezar a cumplirlo. Claro que no nos quedamos nada más con la idea de cumplir. Tenemos que investigar, tenemos que conocer, tenemos que llenarnos de motivos, tenemos que llenarnos de fuerza para seguir cumpliendo. Sin embargo, en un principio no se condiciona. Y realmente Akadosh Baruj Hu quiere que esa Torah, para que llegue a tener su efecto, tiene que estar en el centro de nuestras vidas. La vida nuestra la tenemos que amoldar a la Torah, no la Torah amoldarla a nuestras vidas. Por eso, cuando veo que los pueblos quieran amoldar la Torah a su vida, nuestro pueblo es un pueblo que mata. De ahí podemos amoldar, pero la Torah dice que no matarás, entonces no la podemos amoldar, no la podemos recibir. Nosotros como pueblo de Israel le dijimos a Hashem, Naaseh v'nishma, nuestra vida va a ser la Torah. El centro de nuestra vida va a ser la Torah Kedoshá. Y eso lo encontramos también en la Perashá. Como todos los mahanot, todos los campamentos de 3 tribus iban caminando, y en el centro que se encontraba el Mishkan. El Mishkan que llevaba las tablas que recibió Moshe Rabenu, que representaba donde Akadosh Baruj Hu posaba su Shejinah, su brillo espiritual, su presencia principal, ahí la reposaba Akadosh Baruj Hu, y es donde iba, en el centro del pueblo de Israel. La Torah es el centro y el corazón de nuestro pueblo. Por lo tanto, queridos amigos, los invito a todos
a sentir el centro de nuestras vidas, que es la Torah Kedoshá, eso vamos a recibir en Hag HaShavuot, y de esta manera, créanmelo, la Torah tiene un efecto impresionante de satisfacción, de luz, de crecimiento, que en su vida han podido probar. Gracias.